Buenos días. Muchísimas gracias por permanecer aquí, por estar acá. Muchas gracias a la organización, a Joseba Pineda, a José Vicente. Hemos trabajado juntos desde el año hace 25 años en la Sociedad de Educación Médica de Euskadi. Y bueno, yo estoy jubilado, sigo con la cabeza dando vueltas a estas cosas. Tengo la experiencia de formación con más de 4.500, 5.000 tutores a lo largo de 20 años en formación de tutores por diversos sitios de España, también fuera de España. Y he pasado por la parte clínica, por todos los aspectos, porque he subido domicilios, me he metido en el barro, yendo a caseríos a ver pacientes. Soy nefrólogo de formación, pero luego he estado 10 años en el equipo directivo y he dirigido la docencia y la investigación de mi hospital durante docencia 30 años y la investigación 20 años. Lo que os voy a presentar es, he visto acá en el logo vuestro hay unos colores ahí y he pensado que se trata de qué colores tienen que estar en nuestra paleta en este momento, en unos momentos complejos. No vamos a hablar de crisis, sino complejos. Voy a tratar estos 5 aspectos. ¿De qué estamos hablando? Bajo mi punto de vista estamos hablando de la asistencia sanitaria, se acaba de decir, de pacientes de diferentes edades, con un contexto familiar, con un contexto social, con un contexto individual. Ya aprovecho para decir que, como soy editor asociado de la revista Educación Médica y me encargo del aula de Educación Médica, tengo encargado un artículo sobre la soledad, la salud y el impacto en formación, porque me parece un aspecto crucial en estos momentos en nuestra sociedad. Y son todos esos aspectos los que impactan en lo que hacemos, ¿no? Y lo que estamos hablando. Pero todo esto dentro de un contexto sanitario y sociosanitario. Hablamos de formar profesionales de excelencia para resolver o para abordar las necesidades de salud y los sistemas de salud. Y pensemos, ¿qué perfil profesional estamos formando ahora? Pensad cada uno de vosotras, cada uno de vosotros. Tengo la sensación, y he estado en mi hospital, 50 años en el sistema sanitario, 40, que el sistema educativo y el sistema de salud no acaban de encontrarse para abordar la imagen anterior que hemos visto de nosotros los pacientes en un sistema de salud y sociosanitario. ¿De qué estamos hablando o de qué pretendo hablar? De tener un faro común, un horizonte común en el que ambos sistemas se casen, con una estrategia simple pero potente. Construir un profesional desde ambos sistemas interconectados o sistemas que se relacionen. ¿Para qué? Para que yo, como ciudadano, siga manteniendo la confianza en el sistema de salud y en el sistema educativo. ¿Pero a qué nos estamos enfrentando en este momento? Nos enfrentamos a esto. Y implica no solo problemas económicos, una crisis en la salud o en los profesionales sanitarios, una crisis social con inequidades, pero sobre todo una crisis de valores democráticos. Y eso impacta directamente en las instituciones sanitarias y en las instituciones educativas y en los perfiles profesionales que salen al mercado o que nos van a atender. Simplemente, no lo voy a nombrar todo lo que aparece ahí, pero si abordáramos de manera sistemática qué profesional necesitamos o qué perfil profesional necesitamos, tendríamos que hacer un análisis de esas 9 transiciones sociales. Y me he fijado solo dentro de cada una de ellas en lo que es más relevante, desde el envejecimiento, la cronicidad, o la amplia oferta tecnológica, que es seductora y muy importante para resolver problemas, la sostenibilidad económica, los medios de comunicación y sus sesgos del sensacionalismo, la equidad, etcétera, y las evidencias del valor de lo público que se puso en la pandemia, que lo comentaré. Preguntémonos cómo abordamos desde la formación los retos a los que nos enfrentamos, cuál es el papel de los diferentes agentes que están en los procesos formativos, desde estudiantes, residentes, profesores, profesionales. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia? Pasamos una zona de crisis importante, una zona adaptativa, y ahora estamos en una zona de crecimiento, siguiendo este artículo
del Journal Graduate Medical Education, una revista muy interesante que es del Consejo, equivalente a la Comisión Nacional de Especialidades de Estados Unidos, ¿no? Es el ACGM, el Accreditation Council Graduate Medical Education. Reorientar hacia dónde vamos, y eso no lo hacemos desde un sector, hay que hacerlo desde todos los sectores. No conozco otro trabajo de investigación, yo he tenido la ocasión de colaborar en este estudio de investigación que dirigió Isabel González Anglada, que es la presidenta en este momento de la sociedad, en la que yo soy presidente de honor, en el Hospital de Alcorcón, sobre qué competencias se pusieron en juego encima de la mesa en el momento de la pandemia por parte de los residentes. Destaco, ahí están los artículos, como queda grabado, los puede luego rescatar. Voy a hablar de estas áreas competenciales, de estas competencias que fueron vitales para la atención en momentos críticos, pero que lo son en momentos también no críticos. Tocaré estas de manera muy simple, pero remarcando lo que me parece que es relevante. Lo primero, la seguridad del paciente. Y pongo un titular de una revista que es Economía y Salud, no una revista médica exclusivamente. Y ese es el titular. La formación de profesionales sanitarios en seguridad es vital. Vital. Y entonces yo hago una pregunta. Aquí está la estrategia de salud del Sistema Nacional de Salud y un ejemplo de la estrategia de salud de Osakidetza. Hemos mirado desde la formación qué dice esa estrategia. Nos hemos casado. Cuando en muchos hospitales imparto esta conferencia, de otra manera quizás, y pregunto al público, o a los asistentes, perdón, lo del público, a los profesionales que están en la sala, ¿quién conoce la estrategia de seguridad del paciente de su institución? La tienen en el plan estratégico. A veces me levantan la mano 2 o 3 personas, entonces a mí me da miedo. Me da miedo porque si no conocen la estrategia de seguridad, si no trabajamos con la estrategia de seguridad de nuestras instituciones, yo voy a un centro sanitario y tendré desconfianza. La cultura de la seguridad implica aplicar el no hacer. Esto ahí está ampliamente extendido e interiorizado en las sociedades científicas, porque está demostrado, y este es un estudio con 13.000 médicos de una revisión sistemática, en el que tendemos a sobreestimar los beneficios y a subestimar los daños. Por tanto, la estrategia de no hacer, de eliminar las prácticas de bajo valor, están ahí ya desde el Ministerio, etcétera, y en los propios proyectos después de la pandemia. Simplemente creo que lo conoceréis. Para el grado, la OMS ya marcó una serie de competencias. A mí me parece interesante los dominios competenciales que plantea Canadá, que es la imagen del centro. Quizás tiene muchas competencias, pero esos 6 dominios nos marcan un camino. El primero, la cultura de la seguridad, el fomento de la cultura de la seguridad. No solamente de claro efectos adversos o no sé lo que hace tal pastilla o tal otra. Isabel González Anglada en Alcorcón tiene una estrategia de formación en seguridad para los residentes. Si a un estudiante le ponemos esta imagen del primer día, decimos, esta es tu misión, este es tu objetivo, esta es tu diana, posiblemente le impregnemos de un estilo profesional. Y alrededor de ello estáis viendo, pero el conocimiento, mucho conocimiento, y todo alrededor le impregna los valores profesionales, sin lo cual esto no se mueve. En segundo lugar, la comunicación clínica, y siguiendo a mi amigo Roger Ruiz Moral, es que él ha demostrado y ha publicado muchas cosas el que impacta en seguridad, se ha dicho, comunicación, trabajo en equipo, interprofesional. Es una cuestión ética de primer orden. La efectividad diagnóstica y terapéutica, empoderar al paciente y la reducción de costes. La ética en el uso de los recursos de los impuestos. El programa de competencias que proponen ellos creo que es conocido por parte de todos vosotros. En tercer lugar, la gestión de recursos finitos. Estamos en una espiral imparable. El documento del Hastings Center, recomiendo que lo volváis a leer, es del año 96, yo lo he leído varias veces. Es que hemos cambiado un poco, aunque estoy muy satisfecho en este congreso, veo hace muchos años, aunque en los últimos tiempos por mi jubilación no había venido, pero creo que el cambio es muy importante. Vamos por un buen camino, lentos, pero vamos avanzando. Sin embargo, el uso de la tecnología sigue siendo un eje central de la formación. Nos cegamos por ello y los gestores sanitarios pues, se vuelven locos en financiarlo y los ciudadanos lo demandamos.
Este libro lo recomiendo para todos, estudiantes, profesores, etc. Es apasionante. Víctor Montori, endocrinólogo de la Clínica Mayo, peruano, contra una atención médica industrializada. Las industrias de la salud nos ofrecen soluciones costosas que a veces juegan, no siempre, pero con nuestros temores y esperanzas, y nos genera seducción en los ciudadanos. Reclamamos financiación y no hay suficiente. Y nos movemos en un choque de frustración, seducción. Y esto genera conflictos, porque no acabamos de entendernos. Respecto al dilema ético de las prácticas ineficientes en la gestión de recursos finitos, implica estos temas relevantes y graves: la duplicidad de servicios, el sobrediagnóstico, las hospitalizaciones innecesarias y el propio coste de la no seguridad. Y estoy hablando de que esto no es práctica clínica solo de hospitales. Esto debe estar impregnado desde los procesos formativos de grado. Esta forma de pensar, esta forma de ver las cosas. Una posibilidad de resolver o de abordar estos temas la ha propuesto Xavier Bonfil, el líder del CIBER de Epidemiología y Salud Pública y el que gestionó la Cochrane Iberoamericana. La adecuación de la práctica clínica. ¿Qué significa eso? Unir medicina basada en la vivencia, recursos disponibles y los valores y preferencias de los pacientes. En la página Diana Salud está el proyecto y se puede unir quien lo desee. Rogelio Altisent, uno de los expertos en profesionalismo de la Universidad de Zaragoza, en esta declaración sobre la sostenibilidad, dice que los planes de estudios deben incorporar contenidos que promuevan la reflexión sobre sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud con un valor ético y jurídico esencial. En cuarto lugar, se hablaba ayer de una manera brillante y muy precisa sobre la IA, y hablamos de que el relato lo construyen los datos. Simplemente nombrar a esta referente nacional e internacional, que es Amparo Alonso Betanzos, en esta revista Ethic, cuando habla la inteligencia artificial se basa en los datos, y eso es del mundo real y puede tener sesgos. No lo nombro más porque ayer se trató en profundidad. Pero quiero abordar de manera más profunda la atención a los mayores. 20% de la población somos mayores, más de 65 años. Y en el 2040, los estudiantes que están ahora empezando o terminando se van a enfrentar a 14 millones de personas en España si es que no viene otro virus y nos liquida a los que posiblemente sobramos en aquel momento. La población que más acude al médico tiene más de 75 años y equiparable a hombres y mujeres. El 15% se hospitalizan. Esta es la encuesta europea de salud 2020. ¿Son conscientes nuestros estudiantes que se enfrentan en su vida profesional, salvo la pediatría, quizás, al deterioro, la dependencia y la demencia en diversos grados? ¿Cómo abordarlo desde la salud y desde la gestión global de la salud? Este artículo de Beatriz González López de Valcárcel, la economista de la salud de referencia internacional que trabaja para el Ministerio, yo la traje a Cruces en un momento. Este artículo lo recomiendo su lectura porque es muy interesante, aporta muchos datos. ¿Qué concluye? Pues que hace falta más médicos de familia. Tienen las universidades que trazar un camino común, de decir, vamos a trabajar hacia la atención primaria, pero dependerá también de lo que diga el sistema de salud. Más personal de enfermería. Una mayor eficiencia en el gasto sanitario. Vuelvo a insistir en la reducción de prácticas ineficientes. Nos formamos para hacer y mejorar la seguridad del paciente. En la atención a los mayores, si alguien ha pasado por este taller, yo he pasado por ese taller, a pesar de que soy mayor, y es humillante. No te puedes mover. ¿Son conscientes los estudiantes y los profesionales y los jóvenes las dificultades que tenemos las personas mayores para ver una pastilla para partirla por la mitad? Simplemente ese gesto. O para memorizar una rápida información. A mí me han informado en algún centro sanitario y he tenido que decirle, soy médico, pero ¿me puedes repetir, por favor? La estrategia de plan de atención a los mayores está en todas las comunidades, pero está integrado en los procesos formativos la evaluación geriátrica integral, estos conceptos, fragilidad, cronicidad, la soledad. ¿Cómo integramos esos planes en los planes formativos? Y hablo de los planes formativos de grado y de especializada. En sexto lugar, el valor de lo público.
El valor de lo público se puso en evidencia claramente en la pandemia. El bien común. Y el bien común se deteriora cuando se deteriora una sociedad y se pierde la confianza en las instituciones. Adela Cortina, en el 2011, la filósofa, nosotros la trajimos a Bilbao, en nuestra sociedad, Sef Sareda, hablaba de que los recortes quiebran la cohesión social, porque deterioran la aportación de los sistemas públicos, educativos y sanitarios. Albert Joubert, creo que todos le conocéis, y leer lo que él murió en el año 2013, una cabeza pensante sobre sanidad extraordinaria, hablaba de que un espacio de salud compartido consolida el civismo democrático. En este librito te puede pasar a ti, cuesta 5 euros, cabe en un bolsillo, te lo lees en un viaje de metro de 3 paradas. Un espacio de salud compartido consolida el civismo democrático, el bien común. Macron, al que no le conozco personalmente, pero sí el diario Le Monde, en la pandemia, el discurso a la nación, dijo esto. Dijo esto, ahí vienen servicios que deben estar fuera de las leyes del mercado. El otro día leía un chiste, el catecismo del mercado. Y Víctor Montori, en su libro, en la página 80, habla de que, bueno, reduzco fondos públicos, por lo cual demuestro que lo público no funciona. Esto es perverso. Es muy perverso. Y sabemos que se juega con esto, tanto en sanidad como en educación. Nosotros, José Vicente, Pilar Ruiz de Gauna, que está acá, y una enfermera de mucha talla que se ha jubilado ya también, Begoña Ruiz de Alegría, escribimos un pequeñito documento cuando se cargó la Gaceta Médica de Bilbao. En la pandemia, en el mes de mayo, lo escribimos, o junio. Y concluíamos que educar a los estudiantes y residentes en el valor del sistema sanitario público para comprometerse en su defensa nos parecía muy relevante. Se está poniendo en evidencia en plena pandemia. Para finalizar, ¿cómo puedo yo relacionar sistema público, los sistemas sanitarios, los sistemas educativos? ¿Qué canal, qué puede fundamentar nuestra acción educativa y nuestra acción sanitaria, nuestra práctica profesional? El profesionalismo. Me voy a basar en los 10 compromisos del profesionalismo que los publicaron las sociedades internacionales de medicina interna. Son esos 10 compromisos, no los voy a leer, creo que los han leído ya, son del conjunto de valores que en común los centramos hacia la responsabilidad social. Richard Horton, el editor de Lancet, lo dice con claridad. La materia prima más valiosa de la medicina, nuestro núcleo, nuestro corazón. Reflejado en esta imagen que diseñé en su momento, ¿qué es lo que mueve a un profesional? ¿La ciencia? ¿La técnica? ¿O los valores que tiene interiorizados que el propio sistema formativo se los ha ido construyendo, reconduciendo? Victoria Camps ya lo dice en su artículo y, bueno, lo dice muchas veces en muchos foros. Ayer a la noche la escuchaba, por cierto, que me he despertado a medianoche. No hay excelencia técnica sin excelencia ética. Y fijaros, los valores no son transversales en la formación. Eso de que las competencias genéricas o transversales a mí me echa a temblar. Porque cuando hablo de transversalidad, digo, eso debe ser de otro. Eso no es mío. Pero todos los que hemos hecho clínica y los que trabajáis incluso como profesorado, el profesorado también pone valores cuando está impartiendo una clase o impartiendo o gestionando un área docente. Por tanto, lo que nos mueve es ese núcleo rojo. ¿Y cómo podemos decir que eso es transversal? Además, cada uno de nosotros lo movemos de maneras diferentes. Entonces, yo considero que el profesionalismo debería ser la estrategia de la organización. Esos 10 compromisos, si los leéis con tranquilidad, es que se pueden aplicar perfectamente a cada uno de nuestros entornos profesionales. Y eso nos serviría como casamiento entre nosotros. Y dejar con el profesionalismo el sello en los estudiantes, residentes, profesionales, profesores, etc. En quinto lugar, y para finalizar, la construcción de un profesional es a lo que íbamos. Responde a los procesos formativos, a las necesidades. ¿Qué coordinación ya entra entre estos dos sistemas? Todos estos cambios sociales, incluido también los odds 2030, si los habéis leído, de los 17 odds, 14 impactan en salud de manera directa o indirecta.
Y todo esto impacta en las diversas profesiones sanitarias que están reflejadas a modo de ejemplo. Todas tienen elementos comunes, pero no trabajamos con elementos comunes, con horizontes comunes. Y un horizonte común que responda a las necesidades de salud es como un faro al que todos miramos. Unas que he visto en las universidades tienen las competencias desarrolladas, pero no sé si todo eso está integrado en todos los profesionales. Yo le preguntaba a un amigo un día, digo, ¿qué estás haciendo en la universidad? Y dice, doy clases del hígado. Y digo, bien, ¿y sabes a dónde vais? ¿Te han dicho cuál es el objetivo profesional? Y dice, no, yo doy clases de hígado. Entonces, el profesionalismo que lo impregne todo, pero con un faro desde el aula hasta la práctica clínica en un centro de salud, como se refleja ahí. Nosotros en el Hospital de Cruces, y José Vicente lo dijo, pusimos en marcha un modelo de competencias profesionales basado en diversos modelos internacionales que nos sirvió para marcar un camino. Lo hicimos en 2008, marcar un camino, un lenguaje docente común, una coherencia que nos permitió entre formación y evaluación para hablar el mismo lenguaje en los dos sistemas y reforzar también la actuación profesional, porque esto no solo es formación, es también actuación profesional. Y la formación no en hospitales, no en centros de salud, sino en consorcios de centros sanitarios que comparten una visión, fundamentada en el profesionalismo. En conclusión, tenemos o tenéis, y yo también me incluyo porque sigo en formación, un reto complejo. Este triángulo nunca va a estar equilibrado, jamás. Además, choca con un concepto de salud que es problemático, porque que levante la mano aquí, ¿quién tiene pleno bienestar físico, mental y social? Nadie. Y por tanto, todos reclamamos al sistema que nos aporte eso que creemos que nos falta. Esto es un problema. Alejandro Haddad de Toronto, en el British Medical Journal, ha hecho un debate sobre cuál podría ser el concepto de salud dirigido a la autogestión en nuestros propios males. Por tanto, si miramos el profesionalismo y revisa, incluye todo lo que hemos visto de comunicación, seguridad, etcétera, está ahí metido en el profesionalismo, nos facilitará la construcción de un profesional, generación de confianza y el pegamento que una ambos sistemas, educativo y sistema de salud. Y por mi parte, muchísimas gracias.